thank you for this opportunity to Buenos días hermanos y hermanas. Desde San Luis, Missouri, soy Diana Canadi. En esta lección, trataremos cómo estudiar la Biblia en forma exitosa. Me gustaría invitarles a inscribirse como alumnos libres de nuestro seminario bíblico. Cuando usted termine el módulo, nosotros gustosamente le enviaremos un certificado que le acredite su esfuerzo y dedicación y le sirva para trabajar para el Señor en la comunidad donde vive. Antes de empezar la lección, oremos juntos. Gracias Padre por este momento tan especial. Por favor, con el poder de tu Espíritu Santo, abre mi entendimiento para conocer tu palabra y mi corazón, para guardarla y atesorarla. Por favor, cámbiame, transfórmame para ser útil en tu reino. Amén. La Biblia. La bendición de la lectura bíblica. Introducción. Un poco antes de que Jesús ascendiera al cielo, algunos de sus apóstoles le preguntaron: ¿cuándo será su retorno y qué señales y milagros sucederán, que probarán su venida? Jesús les respondió, que antes de su venida habrá mucho terror y pánico. Jesús instó a sus seguidores a no preocuparse, ni aterrorizarse. Lucas 21:9, les dijo, que cuando vean que estas cosas empiezan a suceder, deben mirar hacia arriba y levantar la cabeza. Lucas 21:28, mirar hacia arriba, significa levantarse, ser optimista, estar alegre por estar esperándole. De este suceso, surgen interrogantes. ¿Por qué no todos tienen las mismas expectativas? ¿Por qué unas personas estarán aterrorizadas y otras entusiasmadas? Felices están los que reconocen que su redención está cerca. En otras palabras, ellos saben lo que va a suceder y por qué. No es lo que vemos, lo que nos entristece y hace culpables, es la forma que vemos. Días terribles están por venir a este mundo, pero cuando entendemos lo que pasará, y por qué, entonces, nos fortalecemos y no entraremos en pánico, ni miedo, más bien, estaremos entusiasmados y llenos de gozo por tan enorme expectativa. La culminación del plan de redención de Dios está a punto de ocurrir. Primero habrá una gran tribulación, terror y angustia cubriendo a la humanidad en la tierra como nunca hubo, desde el principio de los tiempos. Dios, en su infinita gracia, dará a los creyentes fortaleza, para que superen las dificultades hasta que Él nos levante en las nubes. ¿Cuál es el plan de Dios Todopoderoso? Dios creó a los seres humanos para ser su familia, convirtiéndoles en sus hijos e hijas a través de la fe en Cristo. Él hizo de la tierra un hogar para sí mismo y para los suyos. La Biblia comienza y termina con la familia de Dios en la tierra. Efesios 1, 4-5, Isaías 45, 18, Génesis capítulo 2 y capítulo 3, Apocalipsis 21, 1-4. Lastimosamente, el pecado ha destruido a la familia espiritual, la raza humana. La tierra no está ahora, como Dios quería que fuera. Por causa del pecado de Adán, la naturaleza humana fue alterada y los hombres se convirtieron en pecadores por naturaleza. El pecado nos apartó de la comunión con el Padre y la tierra recibió maldición, corrupción y muerte. Romanos 5, 12-19, Génesis 3, 17-19. Desde el momento que el diablo destrozó a la humanidad con el pecado, Dios, que es omnisciente, ha estado planeando en la eternidad la venida del Redentor, Jesucristo, para transformar al hombre del mal causado por el enemigo. Génesis 3, 15. Jesús vino a la tierra hace 2000 años a pagar el precio de nuestros pecados en la cruz, y hacer posible que los pecadores, que creen y se convierten a Cristo, lleguen a ser hijos e hijas de Dios. Pronto vendrá el Señor otra vez a completar su plan eterno, de redención, a limpiar la tierra de todo pecado, corrupción, muerte y restaurar a este mundo, como un hogar perfecto para su familia. Si desea permanecer firme, sin miedo en los días y años de terror, dolor y lágrimas que vendrá, cuando los acontecimientos finales se desarrollen en este mundo, y puedas llegar a contemplar el panorama general, el plan de Dios para su familia, tienes que aprender a ver las cosas como realmente Dios los ve, pero esto solo sucederá si te conviertas en un lector regular de la Biblia para descubrir todo lo que Dios dice del fin de los tiempos. Ahora,
comenzamos una serie de estudios sobre las cosas más importantes que podemos hacer para prepararse y sobreponerse a los tiempos difíciles que se aproximan. Lea la palabra, es la palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento. Durante los próximos estudios, le daré sugerencias prácticas para ayudarles a utilizar la Biblia de manera más efectiva y equiparles espiritualmente para los desafíos que vendrán. 2. Los creyentes refutan la lectura de la Biblia por diversas razones. Unos dicen que es aburrida, que no lo entienden, que no les sale provechosa, mientras otros creen que la Biblia tiene versículos selectos, devocionales, temas preferidos y otros libros que son las Escrituras. Bien, entonces, debemos comenzar haciendo algunas declaraciones sobre la Biblia, qué es, por qué fue escrita y qué hará por usted. La Biblia no es un libro cualquiera, no es un libro solo de promesas o una colección de dichos sabios. La Biblia es la palabra de Dios y fue escrita para ayudarlo a vivir una vida victoriosa. Me he dado cuenta que hay lindas promesas y dichos sabios en la Biblia, para que mi vida sea mejor. Es verdad que cuando uno lee la Biblia, encontrará estas cosas, pero no es todo. La Biblia fue escrita para revelarnos al Dios Todopoderoso y mostrarnos su plan de redención, la salvación a través de Jesucristo. La palabra Biblia proviene de una palabra griega que significa libros. Es una colección de 66 libros y cartas que en conjunto son un solo mensaje, el plan de redención a través de Jesucristo y el deseo de Dios por rescatar a su familia. En cada libro y cada carta se añaden y avanzan las historias de la salvación sistemáticamente. La Biblia es 50% de historia, es el registro de la interacción de Dios con los hombres, en su plan eterno de cuidar su familia. La Biblia habla de personas reales y eventos reales, verificables en los registros históricos y seculares a través de la arqueología. Muchas personas leen la Biblia buscando versos al azar, lo abrimos y comenzamos a leer en la página que salga, con la esperanza de obtener un buen versículo que nos animará o nos dará una respuesta a nuestra crisis inmediata. Pero, como cualquier otro libro o carta, la Biblia no fue escrita para ser leída de esa manera. Si recibes una carta de 6 páginas, es así como quieres leerla. Una oración en medio de la página 5, luego 2 oraciones al comienzo de la página 3, luego una frase de la página 1. Por último, lees otra oración en la página 1. Al fin, cierras la carta y el anuncio. ¿Qué has leído y entendido? Nada. En conclusión, cuando leo la Biblia, no entiendo nada, no logro entender el propósito de por qué la carta fue escrita. Por eso, puedo sacar conclusiones realmente erróneas sobre lo que he leído, porque ha tomado versos al azar fuera de contexto. Muchos leemos la Biblia así, por eso, no es de extrañar que no entendamos nada, ni saquemos provecho de la lectura. La Biblia no es una colección de versos independientes sin ninguna relación entre sí. Tiene divisiones, capítulos y versículos que sirven de referencia, siglos tras siglo después que fue completada la Biblia. Sigue igual, no cambia y nunca cambiará. Hay 31.101 versículos en la Biblia. Incluso, si usted ha leído 1000 de estos versículos, y puede citar cientos de ellos, todavía tiene más de 30.000 versos desconocidos para usted. La Biblia es una colección de libros y cartas con un tema específico, el plan de Dios para la salvación de su familia. Por eso, es muy importante que cada libro y cada carta deban leerse de principio a fin, de la misma forma que leemos cualquier documento o escrito importante. Todo su contenido fue escrito por alguien, para alguien, sobre algo. Por eso, hay factores que establecen el contexto. Las Escrituras no pueden significar algo para nosotros que no hubiera significado para los primeros lectores del Nuevo Testamento. Cuando pensamos en la Biblia en términos de beneficio, ¿qué significa para mí? No importa lo que signifique para usted, lo que importa es lo que dice y lo que significa para mí, cuál fue la persona que lo escribió, y que quería comunicar, y a quién. En 2 de Timoteo 3:16, dice que la Biblia no es un libro ordinario, que es un libro de Dios, la palabra de Dios y fue dada a los hombres por la inspiración de Dios. La inspiración, en el griego original, es aliento de Dios compuesto de 2 palabras, tías, Dios,
ineo, respirar o soplar. Entonces, como usted verá, las escrituras son literalmente respiro de Dios o inspiración de Dios. La Biblia es un libro sobrenatural que afectará y producirá cambios en cualquiera de nosotros. Podríamos hacer lecciones enteras sobre esto, pero considere una declaración sobre lo que hará la palabra de Dios. En Mateo 4:4, Jesús dijo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comparando la palabra con el alimento, nos ayuda a entender cómo trabaja y qué hace. La palabra es alimento para el hombre interior y produce crecimiento espiritual. No tenemos que entender cómo los huevos imparten hierro a nuestro cuerpo, pero debemos comerlo para que el huevo nos nutra y nos mantenga fuertes. Así es la Biblia. No podemos entender cómo funciona, pero nos fortalece. Se siente el cambio. Por eso, debemos comerlo, asimilarlo, leerlo, para que pueda hacer efecto. Estamos al comienzo del estudio y personalmente, quiero desafiarlo a convertirse en un lector regular y sistemático del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es mucho más fácil entender, cuando uno estamos familiarizado con el Nuevo Testamento. Lea sistemáticamente, no salte, ni lea pasajes al azar, lea cada libro y cada carta de principio a fin. Si hay alguna palabra que no entiende, no se detenga. Consulte el diccionario bíblico y los comentarios. Entonces, lograr el objetivo de familiarizarse con el Nuevo Testamento. La comprensión viene con la familiaridad. Lea regularmente. Dedique un tiempo de 10 a 15 minutos cada día. Lea lo más que pueda. Use un marcador donde se detiene y le sirva para retomar su lección al día siguiente. Intente leer algunas de las epístolas más pequeñas de una sola vez. Esto no significa que nunca pueda saltar en su lectura o buscar referencias en un comentario. Si le gusta así, haga esto en otro momento. Pero por ahora usted debe acostumbrarse a dar más tiempo de lectura regular y sistemática. La lectura regular y sistemática de la Biblia cambiará la forma en que usted ve las cosas y le dará un marco que le ayudará a lidiar con la vida. A medida que su vida cambie, cambiará su visión de la realidad y comenzará a ver las cosas como realmente son, según Dios, como Él las ve. Cuando llegue a la meta que todos anhelamos, creer que nada, ni nadie nos podrá enfrentar, porque, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto sucede a través de la lectura regular, le dará una estabilidad para mantenerse firme, sin importar lo que ve y experimente en el presente. En el resto de la lección, volveremos a lo que Jesús les dijo a sus seguidores: cuando vean que vienen tiempos difíciles en esta tierra, antes de mi regreso, llénense de alegría porque se acerca su redención. ¿Puede usted hacer eso? Sí. Cuando Jesús vino a la tierra por primera vez, nació de una familia judía, que creía y esperaba un Redentor que establecería el reino de Dios en la tierra conforme a los anuncios proféticos. Cuando esta profecía se cumplió, muchos de ellos se convencieron que Jesús era el Mesías prometido y la siguieron. Durante los más de 3 años que Jesús estaba con sus 12 apóstoles, les dijo, que en ese momento, Él no iba a establecer su reino visible en la tierra, que lo haría cuando regrese en el futuro. Varios días antes de que Jesús fuera crucificado, sus discípulos le pidieron que les diera señales que indicarían con certeza que su regreso está cerca. Mateo 24:3. Ellos le preguntaron: ¿cuándo ocurrirá esto? ¿Y qué señal tendremos de tu venida y del fin, de la consumación de los tiempos? La palabra mundo traducido de Mateo 24:3 en la versión del Rey Santiago es aion, que es edad en griego, justo el término que los teólogos usan para identificar épocas y periodos específicos de la relación de Dios con el hombre. Vivimos en un tiempo específico y pronto llegará el tiempo específico, el fin. Los estudiosos describen a esta época como la era de la Iglesia por razones claras. Sin embargo, hay otro título para este tiempo: la era de ver las cosas que no son, como si fueran. Nosotros no podemos ver las cosas tal como realmente son, por el pecado. Este tiempo de impotencia terminará cuando Jesús regrese. Jesús tenía mucho que decir en respuesta a esta pregunta. Notemos estos puntos en los versículos del 4 al 7. Dijo que aparecerían falsos cristos y religiosos mentirosos, guerras y rumores de guerras, hambrunas, pestilencias,
terremotos en muchos lugares. En versículo 8, Jesús comparó estas señales con los dolores del parto. La palabra griega traducida para dolores en la versión del Rey Santiago, es Oudin, que significa dolores del parto, así que el fin comienza como los dolores de parto. La nueva era del mal se acerca. Al comparar estas señales con los dolores de parto, Jesús nos da a comprender cómo serán los eventos que confirman su regreso. Cuando una mujer siente dolores de parto, nadie pide oración para detener el parto aunque el dolor se vuelva cada vez más terrible, porque entienden que este es el proceso del nacimiento, doloroso, pero tiene un final feliz. Repasemos un poquito y observemos dónde comenzó toda esta sesión de preguntas y respuestas. Fue cuando Jesús y sus apóstoles estaban saliendo del templo, porque los hombres señalaron a los diversos edificios que habían allí. Jesús respondió diciéndoles: todos estos edificios serán completamente destruidos. Mateo 24, 1-2. El edificio del templo era el centro de su vida religiosa y cultural, el corazón de la identidad nacional judaica. Sin embargo, los apóstoles no se asustaron por lo que Jesús dijo. En cambio, le preguntaron cuándo llegará el fin y qué señales indicarán el cumplimiento de su regreso. Estos hombres no se alarmaron, porque sabían que los escritos de los profetas del Antiguo Testamento decían lo mismo: que este mundo lleno de pecado, corrupción y muerte está llegando a su fin. Sabían que la tierra se volverá nueva a medida que se restablecen las condiciones del Edén y se establezca el reino eterno de Dios en la tierra, uniendo a Dios y al hombre en el hogar que hizo para nosotros. Sabían que estos eventos serán precedidos por un tiempo de calamidad, el ataque de Jerusalén. Zacarías 14, 2-3. Pero el pueblo de Dios sobrevivirá. Joel 2, 10-11. En Primera de Pedro 1, 5 dice que muchos años después, en el contexto de la finalización del plan supremo, tendremos un mundo renovado y restaurado, listo para la familia de Dios, la Iglesia. Pedro, uno de los apóstoles, que hizo la pregunta a Jesús en Mateo 24, declaró que la promesa de Dios a su pueblo es para mantenernos y protegernos con su poder a través de nuestra fe. Varios años después, Pedro escribió otra epístola, sabiendo que pronto iba a ser ejecutado. Segunda de Pedro 1, 12-16, anunció que falsos maestros se infiltrarían en la iglesia antes del regreso del Señor, tal como Jesús advirtió, antes de abandonar este mundo. Segunda de Pedro 2, 1-4. En Segunda de Pedro 3, 1-3, dice que los años anteriores al regreso de Cristo se le conocen como los últimos tiempos o los últimos días. Pedro exhortó con estas palabras finales a los creyentes haciéndoles recordar la palabra de Dios. Recuerde y comprenda lo que los santos profetas dijeron hace mucho tiempo en el Antiguo Testamento, y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Levantar nuestros ojos arriba. Pablo escribió a Timoteo para informarle a su hijo en la fe, que pronto se iría de esta vida, por ejecución, exhortándolo a mantenerse fiel y perseverar en su fe, sin importar cuán difícil sea la situación. El padre de Timoteo era griego, su madre era judía. Hechos 16, 1-3. Su madre y su abuela lo criaron, entrenándolo en las escrituras para esperar al Mesías. Segunda de Timoteo 1, 5, 3, 15. Timoteo estaba viviendo en Listre, en la provincia de Galacia, cuando Pablo predicó el Evangelio en su primer viaje misionero. Timoteo se convirtió a creyente en Jesús, y finalmente, se convirtió en uno de los compañeros más fieles que Pablo tenía. Pablo le encargó el trabajo en Éfeso. Pablo sabía que después de su muerte, a medida que se acercara la venida de Jesús, este mundo se volvería cada vez más oscuro y tenebroso. Sus últimas palabras a Timoteo fueron las más impactantes y relevantes. En Segunda de Timoteo 3, 1, Pablo escribió que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos a la tierra. La palabra peligroso en griego significa difícil de soportar o grave. La concordancia fuerte en inglés aclara: difícil, peligroso, furioso. Tiempos peligrosos de gran estrés y problemas, difíciles de manejar y difíciles de soportar. En Segunda de Timoteo 3, 1-9,
Pablo pasó a enumerar el comportamiento de las personas, que harán que los tiempos sean más difíciles. Habrán personas malvadas que harán cosas malvadas, resistirán a la verdad y engañarán a muchos con falsas enseñanzas. Finalmente, obtendrán lo que se merecen. En los versículos del 10 al 13, Pablo le recordó a Timoteo que las personas piadosas sufrirán persecución, y que los hombres malvados, los impostores aumentarán, seguirán engañando y siendo engañados, pero que Dios es nuestro libertador. En los versículos del 14 y 15, Pablo aconseja a Timoteo. Pero tú, Timoteo, continúa, permanece en lo que has aprendido en las Escrituras. Permanece fiel a las cosas que te han enseñado desde tu infancia para que seas sabio. Conclusión. Nadie puede culminar lo que nunca ha empezado. Si usted no es todavía un lector regular y sistemático del Nuevo Testamento, le animo a que empiece ahora mismo, porque entonces, su vida cambiará y usted será una persona diferente. La Biblia es un libro sobrenatural, obrará en usted y cambiará la forma en que ve a Dios, a usted mismo, y a la vida. Es su alimento espiritual. El conocimiento preciso de la palabra de Dios le fortalecerá para caminar a través de los días y años venideros. Sea optimista, alegre y no pierda las expectativas del plan de redención. Saber que Cristo viene, y que está a la puerta, es una gran razón por la que debemos estar emocionados. Amén. Por favor, queremos saber de usted. Tal vez hay una manera de orar y ayudarlo espiritualmente. Por favor, déjenos sus comentarios.